¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos presenta como verdadera comunión cristiana? Para comenzar voy a definir la palabra comunión y la voy a definir con una palabra que viene del griego que es koinonía. Y el griego siempre da mucho más amplitud que el castellano, que el español. Y la palabra koinonía significa relación estrecha, compañerismo, comunidad, esa palabra me encanta, unión, ayuda, asociación, etcétera, etcétera. Significa muchas cosas lo que es la comunión. En el griego koinonía. La idea también es de estar en un estado en el que estamos todos juntos. Esa es la idea allí en el griego. Todo eso es esencial. Tiene que ver con una asociación, algo en común, algo que todos nosotros tenemos en común. Y la comunión como concepto es vital para la familia de Dios, vital para el cuerpo de Cristo. No se puede vivir si no estamos en comunión, ya que el mismo Dios, al principio de la Biblia, en Génesis 2:8, iba a decir, no es bueno que el hombre esté solo. Veía que era importante que el hombre estuviera acompañado, que tuviera posibilidad de tener comunión con otras personas. Dios creó al hombre para ser alguien que tuviera comunión con otros y de hecho con Dios mismo, que era la importancia de la relación allí en el huerto de Edén. Había con Adán y Eva una comunión de Dios hacia ellos espiritual y muy fuerte. Por eso iba a decir, Dios no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos ha diseñado para que tengamos comunión los unos con los otros. Y realmente creo que la iglesia tiene que ser un lugar de plena comunión. Tiene que ser algo más que entrar por allí, por la puerta, para quedarse en cualquier parte del salón, viendo la cabeza de alguien que está delante de uno. 1 hora y media, 2 horas, y luego me voy, sin tener un compromiso real con Dios, sin tener un compromiso real con la iglesia. No podemos venir a sentarnos y por 1 hora y media, ¿se dan cuenta? Mirarle la cabeza del frente, sin pensar en lo que estamos cantando a veces, sin pensar en lo que Dios quiere hablarnos al corazón para cambiar de actitud. Y después irnos. Llegamos, nos sentamos, cantamos, escuchamos y nos vamos. ¿Y eso es lo que quiere Dios? Por eso es que hay que remarcar allí la palabra comunión, el estar juntos allí, que remarca hechos, estar juntos, y el mismo Señor lo va a remarcar, como vamos a ver más adelante. Tiene que haber una comunión no solo desde el punto de vista de Dios, sino también desde el punto de vista del hombre. Tenemos un paréntesis, voy a hacer. Tenemos un amor que es natural. Un amor que cualquier persona puede tener de padre a hijo, de hijo a padre, de hermano a hermano. Ese es un amor natural. Pero también tenemos un amor espiritual. También tenemos sabiduría de hombre. Yo cuando veo volar un avión digo, gracias Señor por habernos derramado esa inteligencia o esa sabiduría para poder elevar una mole tan pesada allí en los aires. Esa es sabiduría de Dios que le ha dado al hombre, inteligencia de Dios que le ha dado al hombre. Pero también tenemos la sabiduría espiritual, esa sabiduría que hay que pedírsela a Dios, como dice en Santiago. No es la sabiduría de hombre, es la sabiduría de Dios. Por eso dice Pablo, no vine a predicar con sabiduría de hombre. No necesitaba predicar con sabiduría de hombre. Y eso que Pablo conocía y tenía mucho conocimiento, mucho, porque estaba criado a los pies de Gamaliel, a los pies de altos maestros de esa época. Sin embargo, él buscó la sabiduría de Dios para llevar el mensaje de Dios. Pero a lo que quería llegar, que también hay 2 tipos de comunión. Está
la comunión natural y está la comunión espiritual. Por eso, a veces no entiendo cómo un hermano puede decir, yo a este no lo paso. Porque lo que ha puesto Dios en nosotros no es una comunión solamente natural. En los que hemos creído en Cristo ha puesto una comunión espiritual. Y debo amarlo a ese hermano como el Señor me amó a mí y me perdonó todo. Y si Dios me perdonó todo, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano y no tener una fluida comunión con Él? Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios, cuando habla el apóstol Pablo. Creo que reconocemos los problemas que trae la soledad. Reconocemos los problemas que trae el aislamiento y deseamos tener siempre relaciones significativas. El hombre tiene una profunda hambre de comunión. Es muy difícil que alguien quiera estar solo. Cuando uno quiere estar solo es un síntoma de depresión, por lo general. Quiere aislarse, quiere estar solo, eso ya es una enfermedad. Pero si el hombre está sano, siempre busca de tener comunión. Ahora, creo que esto es básico en la vida de la iglesia, que tengamos comunión los unos con los otros. Y es mi deseo que nunca perdamos ese sentido de comunión, que nunca nos convirtamos en una organización. Yo muchas veces he escuchado, algunos creen que venir acá es un club. Lo he escuchado de ciertas personas. Y esto no es un club. No es en donde yo vengo a pasar un buen rato, a donde vengo a divertirme, a donde vengo a estar con amigos. No. Esto va mucho más allá. El Señor dijo que esto no es una organización. Esto es un cuerpo. Y dice así en Romanos 12:5, y nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo muchas veces cuando me encuentro con hermanos les digo, vos pertenecés a una parte del cuerpo y vos no podés estar fuera de ese cuerpo. Un pastor llegó a la casa de alguien que no se congregaba y decía que estaba muy bien espiritualmente. Porque por allí, yo estoy bien con el Señor. A mí me ha pasado encontrarme con mucha gente. Durante 40, 55 años que tengo conciencia bien, porque ya del Evangelio, 60 años, me he encontrado con muchas personas. Y muchas personas que se han convertido realmente. Pero cuando vos las confrontás, dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia. No necesito. ¿Y saben qué? Este pastor fue a la casa de este hermano que tampoco necesitaba de estar congregado. Y justamente en invierno era. Entonces se acercó al fuego y tomó una pinza mientras que estaban conversando y empezó a sacar todas las brasas. Y las puso separadas todas. ¿Qué pasó? El fuego se apagó y las brasas empezaron, ¿vio cómo se empieza a enfriar la brasa? Y se empieza a apagar. Y de pronto empezó a arrimar las brasas y quedaron algunas allí solitarias y se terminaron de apagar. Cuando juntó las brasas, encendió otra vez el fuego. Hermano, si no te congregás como el Señor nos pide, que estemos insertados con compromiso en el cuerpo de Cristo, tu vida se va a ir apagando. Te vas a alejar de Dios, a pesar de que no se pierde la salvación, pero perdés, como vamos a ver más adelante, el gozo de la salvación. Nosotros como iglesia tenemos que reafirmar nuestro amor los unos con los otros, reafirmar nuestra honestidad, apertura, de decir soy honesto y soy honesto con mi hermano y con los demás que no son mis hermanos. Y reafirmar la necesidad que tenemos de sostenernos unos a otros y sobrellevarnos los unos las cargas de los otros. Yo una vez estaba pasando por un momento difícil y vino un hermano y me dice, quiero orar con vos, Luis. Y fuimos a esa piecita a orar. Y él no me había visto bien. Y oró por mí. Se hizo, un poco tomó aquella carga que yo tenía. Y cuando terminó de orar, me dice, ponete en pie, Luis. Y se me acerca y digo, ¿qué quiere hacer? No entendía nada yo.
y me dio un abrazo y me dijo, te quiero. Y tomó también parte de mi carga. Y ese día para mí fue muy importante, porque hizo un clic en mi vida, en el momento, en la situación que yo estaba viviendo. No que estaba lejos de Dios, pero tenemos cargas. Ese hermano se había dado cuenta de la carga que yo tenía y vino y se puso a mi lado. Y eso es lo que tenemos que hacer los hermanos cuando vemos carga en nuestros hermanos. Juntarnos a orar y tener comunión con Él. Que nunca nos volvamos espectadores. Que esto nunca se convierta en un lugar en el que vamos, vemos lo que sucede. Vamos, vemos, a ver qué novedades hay, a ver qué sucedió. Sino que esto siempre sea un lugar al que venimos y estamos comprometidos no con los hermanos, sino con el mismo Señor Jesucristo, para que sucedan las cosas que deben de suceder, en donde estamos todos involucrados. Muchas veces, los ancianos son los que tienen que estar involucrados. Los ancianos me tienen que llamar por teléfono. Los ancianos me tienen que visitar. Los ancianos tienen... ¿Y vos qué has hecho por los ancianos? ¿O qué has hecho con los que están bajo responsabilidad, con responsabilidades? ¿Qué has hecho? Una vez dijo Daniel Martín, ¿le invitaste a tomar un café? ¿Sabés la problemática que puede tener la persona que está en el frente, en la cual Dios le ha puesto en ese lugar, en el ancianato, en el pastorado? ¿Te has preguntado si pasamos por problemas? Parece que todo tiene que ver desde arriba hacia abajo, pero también la iglesia tiene que ver de abajo hacia arriba, porque nosotros también necesitamos ser pastoreados. Muchas veces necesitamos de una oración de un hermano, como lo fue ese día allí en esa pieza. Tenemos que estar todos involucrados. Entonces, con estas cosas en mi corazón y mente quiero hablarles de lo que es la comunión. Y yo puse 6 títulos, de los cuales voy a tratar de ver 3. Y quiero hablarles de la base de la comunión, la naturaleza de la comunión y el símbolo de la comunión. En primer lugar, la base de la comunión. Observemos, ¿cuál es la base de la comunión? ¿Hay realmente una base legítima para la comunión? ¿Realmente tenemos algo nosotros en común? ¿O cuando hablamos acerca de la comunión en la iglesia, simplemente estamos solo tratando de producir algún tipo de unión ecuménica? ¿Hay verdadera comunión? Bueno, yo por lo menos tengo la confianza en que la tendría que haber conforme examino las Escrituras. En Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso lo dice en 1 Juan. Y en 2 Corintios va a hablar de la otra comunión, la tercera, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Realmente nosotros tenemos una comunión como cristianos con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu. Y esa es la principal comunión que debemos de tener. Si yo digo, tengo comunión con el hermano y no tengo comunión con Dios, estoy mintiendo. Si yo digo que tengo comunión con Dios y no tengo comunión con el hermano, también. Cuando yo tengo una verdadera relación vertical, solo nace la relación horizontal. Sola. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿qué dice el Señor? Que tuvo compasión de las almas. Estuvo compasión de aquellas personas que estaban allí, sobre aquel terreno. Vamos a sentir lo mismo que siente el Señor. Entonces, el Señor puso en mí ese amor que derramó por medio de su Espíritu Santo, como vimos recién, ese amor espiritual. Y no puedo decir, yo a este hermano no lo amo. No, me van a hacer solo de amar y sentir compasión por mis hermanos y por las personas que no conocen todavía al Señor.
Por eso es muy importante que yo tenga una buena relación con el Señor, con Dios Hijo, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ahora escuche, cualquier persona que esté en comunión con Jesucristo está también en comunión con cualquier otra persona que esté en comunión con Jesucristo. Cuando vienen a visitarnos hermanos, y por lo general yo les pregunto, si viene por primera vez, sí, vengo de una iglesia, y vengo de la iglesia fulana de tal, me da una alegría, les doy un abrazo, porque somos hijos de Dios y nos une el mismo Espíritu Santo, ese Espíritu que no se ve pero que está presente. Entonces espontáneamente surge esa comunión hacia esa persona que nunca la vi. Ustedes saben algo, que cuando vimos 3 Juan Gallo, le nacía espontánea la comunión para aquellos misioneros itinerantes que no conocía y los recibía en la casa. Porque surgía sola la comunión, surgía de que parece que hacía mucho tiempo, muchas veces no te pasó, hace mucho tiempo que te conozco. En mi casa han venido muchísimas personas que yo no conocía, pero inmediatamente surgía de nuestros corazones esa comunión que pone Cristo en cada corazón de aquel que ha creído en Él. ¿Hemos entendido esto? Ese es nuestro punto común. Nuestra base común no es social, no es económica, no es intelectual, no es ninguna cosa superficial. Nuestro común denominador es que pulsando en la vida de todo cristiano se encuentra el latido del corazón de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Está el latido en cada uno de nuestros corazones, el latido del corazón de Dios. Nuestro común denominador es que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Nuestro común denominador es que somos hijos de la familia de Dios. Estamos dentro de la familia del Señor, porque Él nos ha comprado a alto precio y quiso formar una familia, no llareros solitarios. Quiso formar una familia. Nuestro común denominador es que poseemos la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro común denominador. Regresando a la palabra koinonía, el significado literal es tener algo en común. Koinonos significa un asociado y koinoneto, el verbo, significa ser un asociado, una persona con quien se comparte algo. En la ruta del cristiano siempre tenemos que compartir cosas. Y yo el miércoles pasado, cuando llegaba acá a la iglesia para tener una reunión, veía un montón de hermanos que estaban allí fuera, que habían venido de compartir el Evangelio de Jesucristo allí al barrio La Favorita. Qué hermoso que es poder compartir algo. Y eso me hizo recordar también a cuando nosotros éramos jóvenes, 18 años, muchos años ya, 50 años, 18 años, 19 años, íbamos a un barrio que era muy pesado también, mucho más pesado que La Favorita. Y estaba ahí cerca de La Favorita también, donde está la Universidad de Medicina. Y Campo Flores se llamaba. Y allí íbamos los jóvenes a predicar el Evangelio, un grupo importante, que compartíamos la misma causa, compartíamos el Evangelio de Jesucristo. Y allí se empezaron a convertir personas y a cambiar. Eran personas que tomaban coca, personas que tomaban alcohol, personas que estaban totalmente apartadas de Dios, que ni conocían de Dios. Y empezaron a conocer a Dios y Dios los empezó a transformar. Y de esas personas salieron personas que tenían hijos y que construyeron el Rodeo de la Cruz. Allí en Rodeo de la Cruz, don Miranda hizo su casa y lo primero que hizo un salón grande adelante, a donde teníamos el anexo. Y allí creció el anexo y se convirtió en iglesia. Y es una iglesia muy grande en Rodeo de la Cruz. Qué hermoso es poder compartir. Voy a enfatizar algo que creo que es muy importante. Yo creo que la comunión en la iglesia de Jesucristo no es básicamente empírica, es posicional. Y esto lo explicó muy bien David hace como 3 o 4 domingos atrás, cuando dijo que estamos en Cristo. Estamos en un lugar, hermano. Estamos en Cristo. Estamos en el cuerpo
de Cristo. Estamos posicionalmente en un lugar. No estamos fuera de ese lugar. Estamos en la comunión, por lo tanto debemos disfrutarnos el uno al otro. Obsérvese de nuevo el versículo 3. Dice, lo que hemos visto. ¿Y qué es eso? Bueno, es el Evangelio de Jesucristo. Lo que hemos visto y oído. Él lo menciona en los primeros 2 versículos de 1 Juan. La palabra de vida, el Evangelio. Aquello que hemos visto y oído, eso declaramos para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. La proclamación del Evangelio no es un fin en sí misma. A ver si entienden la idea. Nosotros proclamamos el Evangelio, pero no es un fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin que persigue Dios, aparte de ganar una persona para su reino? Es la proclamación del Evangelio, es para tener como meta la creación de una comunión, de una comunidad. No solamente es ganarlo para el reino, sino que también establecer una comunidad. Nunca me voy a olvidar de lo que dijo una vez Haggerty, que también pasó por casa. Dijo de que en Bolivia habían dado las tierras a quienes las trabajaban, pero resulta que los que trabajaban no eran dueños de las tierras. Por lo general pasa eso. Pero allá en Bolivia se hizo una reestructuración y por ley, todo aquel que trabajaba cierto sector de tierra se la dieron, por ley. Entonces, habían hermanos en la iglesia que tenían tierras, que le habían dado tierra, pero que no tenían las herramientas necesarias, porque uno tenía un pico, el otro tenía una pala, el otro tenía un arado, el otro tenía un animal. ¿Y qué hicieron? Se juntaron. Dice, vos tenés esto, tráelo, vos tenés esto otro, tráelo. Entonces, cada uno empezó a traer lo que tenía. Y juntos fueron a trabajar el campo. Y qué hermoso que como iglesia traigamos nuestros dones y juntos vayamos a trabajar al campo. ¿Se dan cuenta? Eso es comunidad. Cuando el Evangelio es predicado, amados, es predicado porque Dios quiere que tengamos comunión los unos con los otros. Entonces la comunión no es empírica, no es experimental, es un hecho de asociación. 1 Corintios 6, 17 dice, el que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Todos estamos en una familia, todos somos parte de la misma comunión. Esta es la esencia de la coinonía. Esta es la esencia de la comunión. Ahora, con frecuencia usted oye a la gente decir, el hermano tal o cual está fuera de comunión. No creo que esa sea una declaración correcta. No creo que un cristiano jamás esté fuera de comunión. Si comunión significa sociedad, estar en asociación con alguien y usted fue salvo y vino a estar relacionado, asociado con Jesucristo, esa asociación, esa relación es por un tiempo determinado. Es para siempre. Porque la salvación no se pierde. No puede estar fuera de la comunión. Estar fuera de la comunión en el uso del Nuevo Testamento de la palabra koinonía sería perder la salvación. Y nosotros sabemos que la salvación no se pierde. Entonces, cuando usted dice, bueno, aquella persona está fuera de comunión, ¿acaso significa que perdió su unión con Cristo? ¿La cual es unión eterna? ¿Es una unión eterna? No, ningún cristiano está jamás fuera de comunión. Nunca, jamás estamos fuera de esa cobertura, de esa comunión. Usted entonces pregunta, ¿cómo describe cuando un cristiano parece no estar caminando en obediencia? Cuando un cristiano pecó, ¿cómo entonces lo definimos? Si no sale de comunión. Y hay unas palabras que son preciosas de David. En el Salmo 51, 12, dice David, restáurame el gozo de tu salvación. Él dijo, restáurame tu salvación. No, él dijo, restáurame el gozo de tu salvación, porque David era salvo. David no había perdido la comunión con Cristo.
Restáurame el gozo de tu salvación. Como podemos ver, David estaba pidiendo perdón por su pecado. Léanlo, capítulo 51. Léanlo, van a describir allí, él va a describir lo que le estaba pidiendo al Señor y el perdón que estaba pidiendo hacia el Señor. Pidiendo perdón por su pecado. Y Dios lo perdonará y lo lavará y lo purificará y borrará sus maldades. No perdió la comunión, sino lo que dijo: devuélveme el gozo. Esta otra versión que me gustó también: devuélveme el gozo de tu salvación. El creyente no pierde la comunión. Jesucristo es un amigo que se mantiene cercano. Alguien que dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él siempre prometió que iba a estar al lado nuestro hasta el fin. Y el Señor Jesucristo, aunque no le veamos, hermano, está aquí. Muchas veces no somos conscientes de que el Señor está aquí. Muchas veces pensamos que venimos, estamos con los hermanos y no recordamos que el principal anfitrión es el Señor. Él es el que está aquí, aunque nuestros ojos no le vean. Por eso iba a decirle a los discípulos en Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Así como confías en Dios, que no le veis, vas a tener que creer en mí, porque de pronto no me van a ver más, pero yo voy a estar a su lado. Mateo 28, creo que es 28:20. Voy a estar a su lado. Y el Señor está acá a nuestro lado. Cristo nunca te va a dejar. La comunión nunca será quebrantada, pero el gozo se había perdido debido al pecado de David. Y esa es la razón por la que él establece en el capítulo 1 de 1 Juan. Escuchen bien, que la comunión es la esencia de lo que sucede cuando usted es salvo. Si usted no es salvo, no tiene comunión con el pueblo de Dios, ni con Cristo, ni con Dios el Padre, ni Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No tiene comunión. Cuando usted es salvo, tiene comunión. El gozo es la esencia de lo que sucede cuando usted obedece los principios bíblicos, es decir, su palabra. Es importante que entendamos esto, queridos hermanos, que toda persona que es cristiana está en comunión. Todos, sin excepción. Y toda persona que es cristiana tiene el derecho de nuestra comunión. Nosotros no podemos no estar en comunión con aquel que dice que es cristiano de verdad. Tenemos que tener comunión. Tiene que ser de nuestra preocupación, tenemos que demostrarle nuestro amor, nuestro cuidado y nuestro ministerio. Entonces, ¿cuál es la base de la comunión? En una palabra: salvación. Toda persona que es cristiana está en comunión y no hay excusa en la iglesia para menospreciar a nadie, a nadie. Y la misma Biblia lo aclara esto. Muchas veces dice la palabra de Dios que no hagamos acepción de personas. Porque por allí, si viene alguien importante, lo ponemos en primera fila. ¿Cómo es el mundo? Y por allí, si viene alguien que no es tan importante, que es una persona humilde de corazón, al final. Dice el Señor: no hagáis acepción de personas. Si todos hemos sido parte del pan maestro de Dios para que fuéramos parte de su iglesia antes de que el mundo comenzara, ellos tienen un valor infinito. Y si todos somos parte del plan maestro y entran a la comunión, todos ellos tienen los derechos y los privilegios, así como todos nosotros los tenemos. Tenemos todos los mismos derechos, todos los mismos privilegios. Muchas personas piensan que son los privilegiados algunos, que solo ellos pueden interceder por las necesidades del pueblo de Dios, que son los llamados a interceder por el pueblo de Dios, que son los llamados a escuchar la voz de Dios. Hermanos, no nos confundamos. Somos cada uno de nosotros, si bien somos ovejas, el Señor dice que somos sacerdotes. Y como sacerdotes podemos entrar al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Así que cuando tú tengas un problema, primero llévaselo a Dios. Llévaselo a Dios. Si tenés comunión con el Señor, pues llévaselo a Dios.
Hay algunos en la comunión que pueden tener pequeñas diferencias, pero escuche bien, debemos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Separar a la familia cristiana por pequeñeces, eso es pecado. Separarme yo del hermano porque tengo diferencia con él, eso es pecado. Porque estoy rompiendo la unidad. Podemos tener diferencias, hermano. No somos todos iguales. Podemos pensar distinto. Por supuesto que sí. Pero lo importante en todo eso es no perder la unidad. Lo importante de todo eso es que no rompamos la unidad con nuestro hermano, sino que lo siga amando a pesar de. Cuando Pablo se separa de Bernabé, yo después no veo que Pablo no llame a Marco o no esté junto a Bernabé. Pensaron distinto en ese momento. Y uno se fue por un lado y otro por otro. Pero la comunión, la unidad, jamás se rompió. ¿Podés pensar distinto? Sí. Pero guarda con romper la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque eso sí es pecado. Como puede ver, la persona que tiene comunión es la persona que está en luz. Porque Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas. Eso lo dice 1 Juan. En otras palabras, lo que está diciendo es lo siguiente: la comunión está constituida por personas que son salvas, personas redimidas, personas que conocen a Dios. Somos aquellos a quienes la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Y como hemos dicho, la base de nuestra comunión es, y lo que nos une, es la salvación. En segundo lugar, vemos la naturaleza de la comunión. ¿Cuál es la naturaleza de la comunión? Hemos visto la base que quede bien claro, es la salvación. No hay comunión si no hay salvación, y estoy hablando de comunión espiritual. Y ahora, segundo lugar, vemos la naturaleza de la comunión, y vamos a ver qué es lo que es bíblicamente la naturaleza de la comunión. Usted dice, bueno, estoy en la comunión, soy salvo, recibí a Jesucristo como mi Salvador. ¿Qué significa eso? ¿Qué me está tratando de decir? Bueno, permítame decirle, si usted está en la comunión, usted tiene algunas responsabilidades muy interesantes y todas pueden ser resumidas en el término unidad. Realmente estar juntos. Permítame mostrarle en Hechos 2, voy a leer un resumen. Todos unánimes juntos. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y todos los que habían creído estaban separados, no, estaban juntos. Entonces, ahí está el nacimiento de la iglesia. 3.000 personas el primer día. ¿No fue eso maravilloso? Una gran manera de comenzar. 3.000 personas. Qué cosa hermosa. Allí en la predicación de Pedro. Y ellos, dice la palabra, que perseveraban. Le voy a decir algo. Cuando usted tiene 3.000 personas salvas que continúan perseverando, eso es evangelio de Jesucristo. ¿En qué perseveraban? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles habían recibido del Señor Jesucristo toda aquella doctrina. El mismo Pablo recibió la doctrina del Señor Jesucristo resucitado. Y ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso se llama comunión. Ahora, este es el elemento experimental empírico de la comunión, basado en la práctica y en la observación de los hechos. La gente veía qué estaba sucediendo en la iglesia primitiva. El elemento posicional, salvación. El elemento experimental, ¿cómo se ve? El retrato hermoso de estar juntos. Por eso es importante venir. Muchas veces converso con mi esposa, no está, menos mal. Qué importante es reservar el día domingo para el Señor. Y después lo vamos a ver más adelante, con un ejemplo.
dejar todo aquello y el día domingo reservárselo al Señor. Apenas acaba de nacer la iglesia, ya tienen comunión. ¿Y cómo operaba la comunión? Pedro pasa a contarnos. Ellos se reunían para la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la mesa del Señor y en la oración. De esa manera, esta es la manera en que ellos tenían comunión, y conforme usted ve este texto, usted encuentra algunas cosas maravillosas. Su unidad, estaban unidos allí, como un solo cuerpo. El hecho de que estuvieran juntos tenía todo tipo de elementos. En primer lugar, ellos son salvos, perseveraban. Esas 3.000 personas se unieron y se reafirmaron. Y nuestro amor tenemos que reafirmarlo unos con otros, reafirmar nuestra honestidad unos con otros y nuestra apertura el uno para con el otro y sostenernos unos a otros y sobrellevar las cargas de unos con los otros. Qué hermoso es lo que estaban viviendo la iglesia primitiva. ¿Y ustedes creen que el Señor no quiere que vivamos esto mismo? El Señor quiere que vivamos esto. Que cuando lleguemos aquí sintamos algo tan fuerte, que a veces no lo podamos contener y podamos alabar y glorificar el nombre de Dios con toda nuestra fuerza y darnos, como decía el apóstol Pablo, un beso, un ósculo santo, sin ningún tipo de mal pensamiento, poder dar un beso a mi hermano, a mi hermana, con una mentalidad limpia, con un pensamiento limpio. Dice el Señor que eso nace espontáneamente cuando uno realmente está limpio en la presencia del Señor y ama al Señor con toda la fuerza de su corazón. Y esa es la gran carga que debemos de tener con esta preciosa iglesia, que nunca nos volvamos espectadores. Hermanos, Dios te llama a no ser espectador. Dios te llama a servir en algún lugar del cuerpo de Jesucristo. Y esto es para todos, hermanos. Si vos no estás haciendo nada para el Señor, replantéatelo. Porque mi cuerpo está compuesto de muchos órganos y de otras cosas. La uña. Qué difícil que se me hace a mí cuando me corto las uñas para poder sacar algo. Cumplen una función. Los dedos cumplen una función. Las manos cumplen una función. Y cuando ese dedo no cumple una función, tengo que replantearme qué le pasa a este dedo. ¿Qué le pasó a este dedo que no está cumpliendo con esa función? ¿Qué le pasó a esta mano que no está enferma? El Señor nos manda a estar en el cuerpo de Cristo y no ser ajeno a las funciones que Él demanda de cada uno de nosotros. Dios, en el momento que nosotros nos hemos entregado a Él, por medio de su Espíritu ha derramado dones sobre nosotros. Y cada uno está inserto en el cuerpo de Cristo. Y cada uno debe cumplir una función de eso dentro de ese cuerpo de Cristo. Ah, pero es que a mí nunca me han llamado a ningún lado. No es necesario, hermano, que te llamen a ningún lado. Vení a trabajar y solo el Señor va a abrir las puertas. Vení, orá, pedirle al Señor que querés ser útil, que querés involucrarte en su obra. Los creyentes verdaderos continuaron. Todos eran creyentes reales, verdaderos. No había farsante ahí, en esa multitud. Y usted sabe, esa es la razón por la que la Biblia advierte a la iglesia acerca de creyentes falsos y los falsos profetas y la cizaña entre el trigo, porque pueden debilitar mucho a la iglesia. Ellas pueden extraer la fortaleza de la iglesia. Yo me acordé cuando estaba estudiando de Acán. Acán tomó algo que no le correspondía. Pecó. Vamos a ponerle pecado. Y lo escondió. ¿Y saben qué? No se perjudicó él solo.
perjudicó al pueblo de Israel. ¿Cómo va a decir cómo una persona que peca perjudica al pueblo? Sí, porque estás insertada en el cuerpo, porque no estás ajena del cuerpo. Y Acán pertenecía al pueblo de Israel y había pecado y tuvo muchas oportunidades, como hemos visto hace tiempo atrás, para pedir perdón, pero no pidió nunca perdón. Y así es como le fue. Pero el pueblo también pagó las consecuencias del pecado de Acán. Y es muy triste cuando a veces en el seno de la iglesia hay personas que están pecando y ellos lo toman tan livianamente, pensando que no van a afectar a nadie más. Primero afectan el gozo de la salvación, vamos a llamar bien. Luego afectan también a su familia y a la familia de Dios. Aunque vos no lo creas, es así, bíblicamente. Ese es el principio. La iglesia debe ser pura y la iglesia debe ser santa porque está junta, porque su unidad está basada en la realidad de su redención. Usted sabe y debemos de estar atentos a eso. Lo hermoso de la primera iglesia en Jerusalén era que todos eran redimidos, todos continuaron, y esto era la clave. Y lo auténtico de esa salvación fue lo que impulsó a la iglesia a que la iglesia creciera. Cuando nosotros estamos limpios, la iglesia crece. Sola crece la iglesia, porque allí creció. Y dice el Señor en el versículo 47, el Señor añadía a la iglesia todos los días lo que habían de ser salvos. Y más adelante la gente estaba tan molesta que decían, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. La iglesia salió, la iglesia, el mundo vio que había algo distinto. Las personas se empezaron a convertir y empezó a haber murmuración dentro del pueblo. Dice, habéis llenado todo Jerusalén con vuestra doctrina. Eso lo encontramos en el capítulo 5 de Hechos, versículo 28. Literalmente, se han apoderado de nuestra ciudad con esto. Gracias a Dios que se apoderaron de la ciudad. Y eso es lo que debemos hacer. Él quiere que su iglesia sea una iglesia redimida. Y el estar en unidad, el estar junto comienza con filas puras. Y el Señor va a añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. Jesús definió eso y dijo, ámense unos a otros, como yo los he amado y como los amó Él. ¿Qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos. Tan pronto como comencemos a inclinarnos y a lavarnos los pies unos con otros, el mundo va a notar algo que en nosotros distinto. Esta era la naturaleza de la primera iglesia. Se preocupaban los unos por los otros. Eso lo podemos ver en Hechos, desde el capítulo 1 nomás. Se preocupaban los unos por los otros. Tenían hambre de comunión, tenían hambre de amor. Esto, dicho de una manera más sencilla, la clave de la unidad de la iglesia es la comunión. La clave de la comunión en la iglesia es el amor. Y la clave del amor en la iglesia es la humildad. Dice el Señor en un momento dado, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y el Señor en esa noche en que lavó los pies a los discípulos le estaba dejando esta enseñanza. Porque los discípulos estaban peleando por quién iba a ser el mayor. Y el Señor le iba a decir, el mayor en el reino de los cielos es el que lava los pies a su par. Y él se agachó, tomó aquel lebrillo con agua, tomó aquel toallón y empezó a lavar los pies de los discípulos, dejándole plasmada esta enseñanza de humildad. En tercer lugar, el símbolo de la comunión, para ir terminando. ¿Cuál es el símbolo de la comunión? Está en Corintios capítulo 1, versículo 10. Capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 y 17. Pablo está escribiendo y dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?
El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, y nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Cuál es el símbolo de nuestra comunión? Es la copa y el pan. Ese es el símbolo de nuestra comunión, lo dice el Señor. Ese es el símbolo. ¿Cómo se puede ver? Ese es el símbolo porque retrata ese acto que proveyó la base de nuestra comunión. Fue la muerte de Jesucristo lo que proveyó la base de nuestra comunión. Fue aquella muerte que Él sufrió en aquella cruz, cargando tu pecado y mi pecado. Entonces la comunión que nos recuerda de esa muerte se convierte en símbolo de nuestra comunión. Dice el Señor, haced esto en memoria de mí, hasta que venga. Si hay algo que me gusta y me encanta es venir a la mesa del Señor. Personalmente lo disfruto. Pero disfruto venir a la mesa del Señor porque simplemente me cautiva la realidad del enfoque en el emblema mismo de nuestra comunión. Me agrada venir a la mesa del Señor y doy gracias que domingo a domingo venimos a la mesa del Señor, no con tanta frecuencia como lo hacía la antigua iglesia, porque lo hacía todos los días. Si seguimos leyendo Hechos capítulo 2, vamos a ver que ellos rompían el pan diariamente. Y creo el porqué. Esto lo saqué de un hermano, porque tenían un amor tan abrumador hacia Jesucristo que se vieron impulsados, motivados entonces, cuando usted dice, bueno, aquella persona está fuera de... se vieron motivados a celebrar el derramamiento de ese amor. Y tenían un amor tan grande los unos a los otros que se vieron motivados a tener comunión en la base misma de esa comunión, la cruz de Cristo. Esa es nuestra base. Por cierto, cuando Jesús dijo en Lucas 22, 19, haced esto en memoria de mí, yo creo que cuando venimos a la mesa del Señor, literalmente tenemos comunión con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado. ¡Qué hermoso! Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo fue sepultado, pero no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo porque Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros y va a venir a buscarnos a aquellos que hemos dicho sí a Jesucristo. Yo creo que cuando venimos a la mesa del Señor, literalmente tenemos comunión con Cristo vivo, resucitado. Creo que eso es lo que dice el capítulo 10, versículo 16. Contemplémoslo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo venimos a la mesa y tenemos comunión con Cristo y tenemos comunión con todo creyente congregado ahí. Jesús es el verdadero anfitrión, como decíamos recién. Y estamos con Él ahí, en su mesa, teniendo comunión con Él. Él está en este momento aquí. Y Él está pensando, mi iglesia está haciendo memoria de mí. Qué importante. Y usted sabe que todos simplemente caemos al mismo nivel. Caemos todos al mismo nivel. ¿No es cierto? Venimos a la mesa. No hay ricos, no hay pobres, no hay uno inteligente, no hay uno no tan inteligente, no hay uno grande, no hay uno pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Simplemente todos pecadores con nada que ofrecer y nada que traer, diciendo delante de Dios, tenemos esto en común. El Señor Jesucristo murió por nosotros, para redimirnos. Qué hermoso. ¿Y qué podré yo darle a Él a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, Señor, mi corazón. Somos todos pecadores. No hay ninguno de nosotros aquí que no es pecador.
Pero por la gracia de Dios somos pecadores arrepentidos. Pecadores que hemos sido limpiados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y esa sangre preciosa nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. A Él sea la gloria. Y ese es el símbolo de nuestra comunión. Yo realmente pienso que necesitamos de manera consciente y continua ser obedientes al Señor al compartir esta mesa. Y qué lamentable es a veces no venir y hacer memoria del Señor Jesucristo. Amados, cuando tenemos un servicio de comunión aquí, deberíamos estar toda la iglesia presente. Y quiero leer algo que me impactó mucho cuando leía uno de los libros. Había un general muy importante en Estados Unidos que se llamaba el general Graham. El general Graham era reconocido por sus fuertes convicciones espirituales. Un día, cuando estaba de visita en París, el presidente de la República de Francia le invitó a asistir a una carrera de autos que se celebraba en un día domingo. Él estaba en Francia, el presidente lo invita a ver una carrera, no sé si sería Fórmula 1, qué fórmula era, pero lo invitó. Y justamente caía en día domingo. Aún a sabiendas que si rehusaba una invitación del presidente de Francia, sería considerado como un desaire hacia el presidente y hacia el pueblo francés. Sin embargo, de una forma muy política declinó la invitación diciendo: hacer algo así en domingo no está de acuerdo con la costumbre de mi país o con el espíritu de mi país. Iré, y con lo que yo creo, dijo, e iré a la casa de Dios. ¿Cómo es un hombre tan importante como el general Graham pudo actuar de esta manera? ¿Cómo un hombre tan importante como el general Graham pudo actuar de esta manera? ¿Saben por qué? Porque lo explica después. Porque la razón que él tenía, el general Graham, que tenía sus prioridades en orden. ¿Qué prioridad tenemos nosotros como hijos de Dios? Hay que planteárselo, hermanos. Y para aquellos que hoy tendrían que estar llenando estas sillas, ¿qué prioridad tienen? ¿Un partido de fútbol? Hermano, he escuchado que muchas veces no han venido a la iglesia que se congrega aquí en Sargento Cabral a alabar al Señor y a celebrar la mesa del Señor por partidos de fútbol o por un compromiso, por un cumpleaños. ¿Saben qué? Tengo que decir algo y lo voy a decir de mi madre porque era una mujer preciosa. Yo creo que acá de los que están acá no conocieron, creo que Eduardo nomás conoció a mi mamá de los que están acá. Era una mujer de oración. También Norma y Graciela. Mi madre era una mujer de oración y siempre me enseñó de que el día domingo era para el Señor. Ella a su familia le enseñó a que el día domingo no podían venir y teníamos una gran familia. Podían sí venir los sábados y si venían del domingo saben bien que yo no voy a estar hasta la 1:30. Allí yo los voy a recibir sin ningún problema. Pero saben bien que después, porque teníamos reunión en la tarde, a las 5:30 me voy. Y yo he escuchado, tengo un cumpleaños. No puedo ir el día domingo por un cumpleaños. Está primero el cumpleaños que el Señor. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que es la comunión? La base de la comunión. La salvación, la naturaleza de la comunión, la unidad, el estar juntos y el símbolo de la comunión, la mesa del Señor. Dios está llamando al pueblo a que tengamos una verdadera comunión en Él, a que estemos unidos y a que recordemos por medio de estos símbolos lo que Él hizo a favor de nosotros en la cruz
del Calvario. Y voy a terminar con este himno que dice: en tu cena nos juntamos para celebrar, Señor, tu pasión, angustia y muerte, y ensalzar tu grande amor. Redimidos ya tenemos por tu muerte comunión. En el pan te recordamos, Cristo, nuestra salvación. En la copa confesamos que tu sangre es eficaz. Por tu salvación perfecta esperamos ver tu faz. Por tu gracia congregados en tu paz y con amor, en espíritu cantamos siempre a ti, oh Redentor. Redentor, Redentor, siempre a ti, oh Redentor.